Será la que defina tu futuro. Pero no tengas miedo, la etapa universitaria es una nueva ilusión. Es la ilusión de conocer gente nueva, de crear nuevas experiencias, de madurar como persona y sobre todo de entender el verdadero significado de vivir. Porque podemos ser ingenieros mientras seguimos siendo músicos. Podemos ser abogados sin dejar de ser youtubers. Podemos ser lo que soñamos sin dejar de lado lo que queremos. La universidad no es una barrera, es el propulsor que necesitas para ser un gran profesional y conseguir todo lo bueno de la vida. La UTPL lo sabe. Por eso tiene una modalidad para que conquistes tus metas. Estudia en modalidad abierta y a distancia. UTPL. Decide hacerlo. Armetalc, una marca con historia en Azogues, ahora con el servicio de ferretería más cerca de ti. Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería, una variedad de pintura, pegamentos y aditivos. Trabajamos con las marcas más reconocidas del país y el mundo. Además, no te pierdas nuestras promociones del mes. Encuéntranos en la avenida 24 de Mayo, 403 y General Enríquez. Contacto 07-224-1385. Armetal, lo mejor en ferretería. Visite Ferretería Armetal. Zona Informática, los primeros en tecnología en el Austro y en soporte técnico, los mejores. Estamos ubicados en la calle Rivera, entre Sucre y 3 de noviembre. Zona Informática, primeros en tecnología en el Austro. Bien, a nuestros seguidores de Ecos del Cañar, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrevista. En esta oportunidad contamos con la participación del doctor Jorge Vélez Rodas, él es fiscal provincial del Cañar. En las últimas horas han existido algunos casos que ha conocido la Fiscalía, como lo que aconteció ayer en la cárcel de Azogues. Doctor, buenas noches, bienvenido. Respecto a este tema que ya lo mencioné, de la cárcel de Azogues, donde incluso existió una víctima mortal, una persona privada de la libertad que fue asesinada. ¿Qué información tiene la Fiscalía? ¿Cómo ha actuado ya respecto a este caso? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, licenciado San Martín, un saludo respetuoso y por intermedio suyo a todos los seguidores de su medio digital. Efectivamente, ayer en horas de la tarde, concretamente a las 16 horas 30 minutos, se registró un asesinato. La señora fiscal de turno estuvo presente para la identificación, reconocimiento y el levantamiento del cadáver, del occiso. Y luego de practicar las diligencias de rigor, como es el reconocimiento del lugar, la inspección, la autopsia, la necropsia y sobre todo las diligencias iniciales, como son las tareas investigativas como versiones y otras pericias, el señor fiscal de turno, el doctor César Quinteros Rivera, formuló cargos en contra del autor del delito de asesinato. Es la primera vez, licenciado, que este tipo de asesinato debidamente planificado se registra en el sistema penitenciario de la ciudad de Azogues, lamentablemente. Pero asimismo la Fiscalía y quienes hacemos justicia penal en el país estamos en la obligación de tener un antecedente y sobre todo formular cargos. ¿Para qué? Para que se genere un precedente. En esta etapa de instrucción fiscal se determinará y sobre todo se llevará a cabo todas las pruebas de cargo y de descargo. El día de hoy el señor juez calificó la flagrancia de procedente, de legal y sobre todo constitucional y determinó la prisión preventiva por 30 días en contra del procesado. El procesado purgaba una pena privativa de libertad en la cárcel de Turi y en días pasados fue remitido a este centro penitenciario. La pena por el que purgaba fue de 5 años por un delito de acción penal pública de robo y de los análisis de los estudios preliminares se estableció que es un ajuste de cuentas. Es decir, que al hermano posiblemente
del procesado, en fechas anteriores había sido quitado la vida. Y es este ajuste de cuentas que con una arma calibre 38 le determina varios disparos, concretamente 7 disparos a la altura del cráneo y a la altura del tórax, lo que definitivamente provocó la muerte de estos disparos, de estos proyectiles, y además con un machetillo, con una punta de machetillo, tiene 10 heridas en su humanidad, asimismo a nivel cráneo y a nivel del cuello. Es decir, esto fue post-mortem. Así es que el señor juez determinó la prisión preventiva y esperemos que en el decurso de la investigación se tenga los elementos necesarios siempre para realizar una imputación sólida y sobre todo actuar con absoluta objetividad. Reiterando, doctor, que la teoría que maneja la Fiscalía, la hipótesis que maneja la Fiscalía es que se trataría de un ajuste de cuentas. Definitivamente es un ajuste de cuentas. De las investigaciones previas se descartaría posiblemente por sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, es decir, por el manejar el tema drogas al interior del sistema carcelario. Lo que han dicho los señores agentes investigadores de la policía y lo que es de los recaudos iniciales que se tiene de los señores miembros de la Policía Nacional, que cabe destacar, este es un caso que en colaboración, en coordinación siempre con la Policía Nacional se puede determinar esta flagrancia, este caso. ¿Para qué? Para que no quede en la impunidad. ¿Por qué? Porque la impunidad genera un caos y la impunidad genera, es atentatorio al marco legal. Doctor, desde la Policía Nacional se habla que el responsable de este hecho pertenecería a una banda delictiva conocida como los Lobos. ¿Es cierto esto de aquí? Bueno, el propósito del Código Orgánico Integral Penal, el propósito de la justicia, entre otros, entre el buscar la verdad, está la reinserción de las personas privadas de la libertad hacia la sociedad. Lamentablemente, hoy en día es visible la realidad que atraviesa el país. Este tipo de PPLs, sobre todo las personas que están en Turi y Cuenca, definitivamente pertenecen a ciertos grupos o a ciertas organizaciones que atentan el bien jurídico protegido y que atentan a la seguridad de la ciudadanía. Bien, respecto a este caso, la Fiscalía ya formuló cargos. ¿Qué es lo que continúa dentro del proceso? Efectivamente, Fiscalía General del Estado ha formulado cargos por el delito de asesinato. El señor juez ha concedido la prisión preventiva y esperemos que en estos 30 días que decurre el plazo de la instrucción fiscal se vaya acopiando más elementos de convicción, tanto de cargo cuanto de descargo, y luego en una etapa ya preparatoria o evaluatoria, el señor fiscal emitirá siempre en Mercado en Derecho su dictamen respectivo. Bien, la prisión preventiva, ¿dónde la está cumpliendo? Entiendo que el señor juez ha dispuesto al centro de la ciudad de Turi de Cuenca. Desde ahí vino, ¿no? Desde ahí vino. ¿Se tiene conocimiento de por qué se dio el traslado? Bueno, el Sistema Nacional Penitenciario es un tema que maneja la Dirección Nacional y es un tema y son políticas que por encima de aquel está el Estado. Fiscalía General del Estado no tiene conocimiento las razones, las circunstancias por las que son los PPLs trasladados desde el Turi hacia la ciudad de Azogues. Yo considero de que el centro aquí en la ciudad de Azogues deben estar infractores primarios, quienes cometen contravenciones de tránsito, quienes están privados de la libertad por pensiones alimenticias o quienes tienen medidas preventivas de prisión preventiva, momentánea.
pero ya personas que tienen cierto tipo de peligrosidad, cierto tipo de antecedentes y sobre todo quienes tienen ya una sentencia debidamente condenatoria y ejecutoriada, deben permanecer. Para eso está diseñado el centro carcelario de Turi, más no el centro de la ciudad de Azogues está diseñado para estas personas que tienen cierto tipo de peligrosidad y lamentablemente hoy se ha perdido la vida de una persona. ¿De dónde es? El ciudadano que perdió la vida es de la provincia de Esmeraldas, concretamente John Neptalí Díaz Bernita, es de la provincia de Esmeraldas. ¿La edad tienen también esos datos? No tengo... ¿Por qué estaba internado? ¿Por qué estaba en el centro de rehabilitación el Oxiso? El Oxiso tenía varios antecedentes penales, un sinnúmero de antecedentes penales, por robo, por hurto, por sustancias sujetas a fiscalización, etc. Es decir, tenía varios problemas con la justicia, pero indistintamente aquello, el bien jurídico protegido es la vida. Y para eso están los mecanismos legales pertinentes, como es el acceso a la justicia, mas no tomarse la justicia por mano propia, es decir, ojo por ojo, diente por diente. De lo contrario, nos remontaríamos a épocas primitivas, en donde la sociedad sería un caos. Es así que sí tenía y sí registraba antecedentes, varios antecedentes penales, el Oxiso o final. Bien, cambiando de tema, doctor, en la provincia del Cañar, en la ciudad de Azogues concretamente, el año anterior se produjeron algunas muertes violentas. La Fiscalía inició su trabajo investigativo de oficio, su labor de oficio. Partamos de uno que se dio en la parroquia Luis Cordero, y porque hay que señalar también que en estos momentos se está desarrollando la audiencia del caso que ocurrió en la autopista del señor Ortega. Pero hablemos del caso de Luis Cordero, de la parroquia Luis Cordero, donde también se produjo una muerte violenta. ¿Cuál ha sido el trabajo que ha desarrollado la Fiscalía hasta el momento? ¿Qué indicios, qué señales tiene? Licenciado, le voy a dar respuesta primero a la muerte que se dio en el centro de la parroquia Luis Cordero, concretamente del señor Tamay. Luego de acopiar todos los elementos de convicción, las pericias, luego de obtener autorización judicial por parte del señor juez para realizar una explotación de audio, video y afines, y luego de realizar varias versiones y sobre todo diligencias propias del delito que se investiga, ya hay un resultado. El señor fiscal se pronunció y realizó una imputación objetiva en contra del responsable. Está en etapa de instrucción fiscal. Asimismo, el señor juez ha considerado y ha creído que Fiscalía ha justificado la necesidad con varios elementos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las reformas al Código Orgánico Integral Penal, concretamente el artículo 534, los agentes fiscales debemos justificar la necesidad y sobre todo las circunstancias de motivación, de argumentación para que nos concedan la prisión preventiva. Es así que el señor juez concedió la prisión preventiva y se ha ejecutado, es decir, la Policía Nacional, al posible responsable. Digo posible, licenciado, porque nosotros somos muy respetuosos al debido proceso. Es ya en una audiencia oral, pública y contradictoria de juicio ante los señores jueces de los tribunales de la República, en donde se confirma el estado constitucional de inocencia o en donde se declara la culpabilidad por este caso, por el delito que se ha acusado, que es contra la vida. Bien, ¿cuál es la teoría la hipótesis que maneja la Fiscalía? ¿Qué es lo que han podido determinar? Dentro de la proposición planteada es de que en el bien inmueble
Hay personas que con anterioridad les vieron que al bien inmueble ingresaron, estuvieron ahí y la hipótesis es de que consumieron bebidas alcohólicas y luego, a priori del consumo de estas bebidas, hubo un inconveniente, un problema en donde inicialmente se dio la riña, pero posteriormente se dio golpes contundentes con un objeto fuerte, posiblemente palo, en la humanidad, concretamente en el rostro y en la cabeza del finado occiso, el señor Tamay. Lo dijo el protocolo médico, es decir, el señor médico legista, pues existe un sinnúmero de golpes, lo que provocó la muerte del occiso. Esa es la hipótesis, licenciado. Doctor, ¿se descarta con esto lo que se venía rumorando, anunciando que podría ser el tráfico de sustancias? Bueno, hasta el momento y de las diligencias preinvestigativas y de la investigación penal, a criterio de Fiscalía General del Estado, se descarta de que esté el tema relacionado con sustancias sujetas a fiscalización, como es comercialización, distribución, territorio, etcétera, de drogas ahí en la parroquia Luis Cordero. Sin embargo, dentro de la investigación, el señor fiscal determinará lo pertinente, licenciado. Bien, doctor, en este mismo caso, el detenido es de la misma parroquia, eran amigos, ¿cómo? O sea, fue una riña prácticamente. Efectivamente tenían relación de amistad, eso está justificado porque además ventajosamente hubo unas cámaras de videoseguridad en donde había esa relación y posteriormente se dio ya el inconveniente, el pleito, lógicamente llevado del consumo de bebidas alcohólicas. Doctor, para ya tocar el otro tema, yo creo que es importante aquí que desde la autoridad suya, desde la Fiscalía, se indique a la ciudadanía por qué, por ejemplo, los medios de comunicación no podemos publicar los rostros de las personas que están siendo investigadas, por qué no se puede hacer pública la imagen de los que son detenidos, por ejemplo, en delitos flagrantes también. Bueno, es una pregunta muy interesante, licenciado, y hoy en día, lamentablemente, a nivel nacional, vemos que existe cierta inconformidad de la ciudadanía, de la sociedad, por cierto tipo de acontecimientos que se da a nivel nacional. Existe un principio básico que establece en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico Integral Penal, que es la presunción de la inocencia. Es decir, toda persona, sin excepción, por más antecedentes penales que tenga, es inocente mientras no se le demuestre lo contrario. Es decir, para aquello tiene que someterse a una investigación, a un juicio justo, a un juicio equilibrado, se debe notificar y respetando el debido proceso, esto es el derecho a contar con tiempo, con espacio, con un abogado, etcétera, etcétera. Y luego de que se ha dado un proceso penal, es ahí en donde se determina su inocencia o su responsabilidad. Es por eso, además de la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, establece la Ley de Comunicación, que ustedes conocen perfectamente, en donde taxativamente establece que está completamente prohibido difundir, socializar por medios de comunicación, sea televisivos, etcétera, las imágenes de las personas que han atentado inicialmente un bien jurídico protegido o que han cometido un acto contrario a ley. Esa es la razón constitucional y legal que prohíbe a los señores comunicadores sociales no publicar las fotografías, los rostros de los investigados, sospechosos, procesados. Bien, doctor, y siguiendo con lo que pasó en Azogues, hay la muerte violenta que va a ser un año prácticamente, me parece que en el mes de abril,
que aconteció en la autopista de un ciudadano oriundo de la parroquia Luis Cordero. La Fiscalía en un inicio detuvo a 3 ciudadanos que estaban relacionados con el crimen. De lo que se pudo conocer, la persona de sexo femenino que estuvo con él horas antes, y también a los conductores de un taxi sin placas que circularon por ese lugar justo en el momento en el que se dio los disparos. ¿Qué es lo que ha logrado la Fiscalía hasta el momento? ¿Qué informes tiene? Bueno, el antecedente es de que el finado tenía un registro de detención por sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, y definitivamente el asesinato fue al estilo sicariato. Existe un autor material, existe un autor intelectual y existe una persona que colaboró o facilitó para el perpetramiento de este asesinato. Licenciado, como este caso y otros casos a nivel provincial, la tarea de Fiscalía General del Estado no es fácil, pero es obligación legal y constitucional resolver los casos y sobre todo llevar las pruebas y sobre todo convencer a los señores jueces sobre la existencia de la infracción y la responsabilidad penal de los procesados. Hay ya una respuesta. En días anteriores se han dado varios días de audiencia de juzgamiento ante el Honorable Tribunal Primero de Garantías Penales del Cañar. La fiscal ha sustentado, ha motivado, ha argumentado y sobre todo ha llevado todas las pruebas al Honorable Tribunal. Y es justamente en estos momentos de altas horas de la noche que no termina la audiencia. Y está ahí la señora fiscal a la espera de la decisión y de la deliberación del resultado final de ese asesinato que quitó la vida de alias Coqui. Espero y aspiro, y de la conversación y de la coordinación y del seguimiento que se ha hecho a la señora fiscal, exista sentencia condenatoria. ¿Para qué? Para que se genere un precedente y sobre todo se sancione a las personas que atentaron y quitaron la vida a alias Coqui. Bien, como le decía, doctor, se hizo público ya, incluso son 2 o una semana después, me parece, días después del asesinato, la captura de 3 ciudadanos que aparentemente serían los actores materiales. Pero, ¿cómo dieron ustedes lugar con el autor intelectual de este hecho? Bueno, concretamente eran 4 ciudadanos, existe una 4ª persona de sexo femenino y entiendo que es la persona quien colaboró con la Administración de Justicia desde el inicio, facilitó todos los elementos de convicción y ya en juicio espero que esa prueba se transforme a prueba plena y, como le digo, se llegue al convencimiento de los señores jueces y estamos a la expectativa a estas horas de la decisión final. Esto es, sea una sentencia condenatoria o podría ser también la presunción de inocencia. Bien, en caso de que haya la sentencia condenatoria, ¿qué está pidiendo la Fiscalía? Bueno, en este tipo de delitos se ha justificado, como dije, la existencia, la materialidad y la responsabilidad a criterio de la señora fiscal titular de la acción penal pública y dueña de la investigación. Lo que se solicita y dentro del propósito de la justicia penal es la verdad. Es decir, nosotros como fiscales y los operadores de justicia tipificamos las infracciones penales, es decir, que la conducta de un ciudadano se encasille a un tipo penal. Y luego de las investigaciones que se le imponga una pena privativa de libertad, eso es el reproche del Estado a través de los operadores de justicia y en este caso los señores jueces declaren la responsabilidad en los delitos que se ha justificado y se ha llevado las pruebas y los elementos necesarios hacia los señores jueces y los señores miembros de los tribunales penales.
¿Qué, qué delitos nomás están juzgando aquí? Porque entiendo que una persona está en el sistema de protección de víctimas y testigos. A los otros 3 ciudadanos, ¿qué delito se les está imputando? La imputación es por el delito de asesinato. A los 3. Al estilo sicariato, y entiendo a la colaboradora se presentó un dictamen abstentivo, es decir, no hubo acusación. Y la base para un juicio es la acusación fiscal. La razón principal y la esencia es de que ella desde el inicio colaboró dentro de la investigación hasta el final para que se descubra la verdad, licenciado San Martín. Bien, también doctor, y ojalá que en estos minutos que nos queda de entrevista de pronto podamos tener alguna novedad para informar a los ciudadanos que están con nosotros. En Javier Loyola también se dio un robo que es. La audiencia también se dio la semana anterior. Gravísimo. Y incluso hay niños que resultaron afectados por el accionar de los antisociales. Bueno, le agradezco, licenciado, a esa pregunta. En la parroquia de Javier Loyola se registraron varios robos a domicilios. Pero existió uno en especial en donde en el bien inmueble ubicado en el sector El Carmen de la parroquia Javier Loyola, los antisociales procedieron a amarrar los pies y las manos de menores de edad. Y estos menores de edad tienen un interés superior al ser menores de edad. Y no contento de aquello, se llevaron varios bienes del interior de la vivienda. Reitero, recalco y repito, gracias a la colaboración expedita e inmediata de la Policía Nacional, porque se identificó una placa del vehículo Tucson en el que se llevaron las cosas. Se pudo dar y se pudo identificar a los responsables de este delito de robo. Es así que con las diligencias primarias, básicas, se formuló cargos. Y en la audiencia, asimismo, el señor juez decretó la prisión preventiva. Estas personas que atentaron este bien jurídico protegido, que es el patrimonio, que es la propiedad, pero además inhabilitaron a los menores de edad, están con prisión preventiva. Espero, licenciado, que a priori se determine la verdad. Ahora, en este tipo de delitos, sea robos, hurtos, estafas, abusos de confianza, etc., que por cierto las estafas han incrementado últimamente. Este tipo de delitos generalmente mucho depende de la voluntad y de la colaboración de la víctima. Es decir, es imprescindible que la víctima nos aporte, no solamente en la etapa preprocesal o en la instrucción fiscal, sino además es elemental que en audiencia de juzgamiento determine que efectivamente fue sujeto de esta sustracción o robo. Sin embargo, hay muchas resoluciones y hay muchos trabajos de parte de la Fiscalía en donde no podemos llegar a una sentencia condenatoria. ¿Por qué, licenciado? Es ahí donde llegan al famoso acuerdo entre los actores. Perfecto. ¿Por qué, licenciado? Porque a las partes procesales, a la víctima, al denunciante, a quienes les sustrajeron los bienes, el dinero, etc., llegan a una conciliación, llegan a un acuerdo y desisten. Y ese es un obstáculo legal, me incluyo, para nosotros en calidad de fiscales, justificar la responsabilidad ante los señores jueces y por lo tanto se registra una sentencia absolutoria. Pero eso, ojo, no es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Además de que, yo decía de los propósitos de la justicia penal, está la reparación integral, está el resarcimiento y está la conciliación. Y eso es lo que le interesa al Estado, a la sociedad y a las víctimas de las infracciones penales. Bien, de este caso de Javier Loyola, de este accionar reprochable de los antisociales cuando atacaron a los menores de edad, ¿cuándo se dio? ¿En qué circunstancias se dio?
Fue la semana anterior y... ¿La audiencia lógicamente, o el sí, robo? Sí, el robo y a priori fue la audiencia. Generalmente estas personas son de sectores aledaños al Cantón Cuenca, provincia de La Suay. Son de Morocho Quinoa, son de diferentes sectores. Hacen cerebro y una vez que hacen cerebro, viendo que los domicilios no estén los propietarios, una vez que hacen cerebro, tienen un campanero, porque son organizaciones delincuenciales, y es en donde con patas de cabra o con llaves maestras o botándose o rompiendo las seguridades ingresan. Pero en el caso que usted comenta, hay bastante relación con otros robos, licenciado. A eso iba, en doctor, donde han porque podido identificar el vehículo y los medios, el vehículo y a las personas. Hay otra perjudicada del sector del Carmen, que asimismo ya ha identificado. Por eso es que los medios de comunicación juegan un rol muy importante. ¿Para qué? Para que estas personas difundir y sobre todo a las víctimas o quienes han sufrido un robo o una sustracción, por favor reconozcan e identifiquen a estas personas. Porque, doctor, si no estoy mal, incluso fue antes de que inicie la pandemia, en el mes de enero del 2020, cuando en un vehículo Tucson asaltaron en San Miguel de Porotos. Así es, licenciado. También tendría relación aparentemente. Por eso es que se hace el llamado a quienes han sido víctimas de este tipo de delitos, reconozcan e identifiquen a estas personas. Bien, por intermedio de la fiscalía. Bien, doctor, en este caso se juzga solamente por lo que se determinó en Javier Loyola hasta el momento, o ya se están sumando más. Por supuesto, y en caso de que existan más víctimas, lógicamente se requiere que haya una NDD, una noticia del delito, una fase investigativa, y si no lo han hecho, la justicia penal es gratuita. El único requisito es presentar la cédula y acercarse a las diferentes oficinas a nivel provincial que tiene la Fiscalía Provincial del Cañar. Para ir finalizando, doctor, el Cantón La Troncal ha llamado mucho la atención lo que está sucediendo allá en el Cantón Costanero, asesinatos, ajustes de cuentas, sicariatos también, que hay que resaltar eso de ahí. Desde la gobernación del Cañar, desde el mismo municipio, desde su primer personero han indicado que prácticamente son delincuencias organizadas que cometen actos delictivos en otros cantones y que llegan a realizar sus ajustes de cuentas en el Cantón La Troncal. ¿Qué es lo que tiene conocimiento la Fiscalía? Licenciado, quiero dar a conocer a la ciudadanía que absolutamente todas las semanas, sin excepción, las últimas semanas, se han registrado delitos como tenencia y porte de armas, robos, estruches, sustancias sujetas catalogadas a fiscalización, muertes violentas, sicariatos, etcétera, etcétera. Hay un evento en donde un profesional del derecho fue atentado su vida. Existe ya resultados, licenciado, porque posiblemente son 3 personas. Las 2 personas están detenidos y con prisión preventiva además. Espero que en el caso del profesional del derecho, que fue acuchillado, aproximadamente 6 cuchillazos en la humanidad, que fue algo deplorable y que fue algo que alarmó a la sociedad y a todos, espero y aspiro que haya la debida colaboración. Es preocupante, además del sinnúmero de delitos, pero yo sí quiero aclarar que la labor, el trabajo de Fiscalía General del Estado empieza desde que conocemos el conocimiento de un delito. Es decir, ahí empieza nuestro rol y nuestra función. Y a aquello hay que dar una respuesta. En días anteriores, licenciado, se dio una sentencia que genera precedente a nivel provincial. Recordará, hace un año aproximadamente, el se asesinato dio un triple asesinato. de una familia. De una familia entera. La señora fiscal, En la voluntad de Dios. la doctora Jenny Vázquez Muñoz, con bastante suficiencia, con bastante experiencia y con dedicación exclusiva
y sobre todo teniendo claro los principios procesales rectores que nos endilga a los funcionarios, que es el servicio a la comunidad, obtuvo una sentencia condenatoria de 34 años, 8 de ello. Se requiere además definitivamente que ya el Estado intervenga. Yo me he pronunciado varias veces y públicamente: es necesario que el Cantón La Troncal, que es una de las ciudades más violentas del país y en donde se registran muchos asesinatos y sicariatos, es momento otro tipo ya de intervención y es momento de que se declare en emergencia a dicha ciudad. Ajá. Pero, doctor, aquí quiero consultarle algo. El gobernador de la provincia, el doctor Wilfrido Rivera, ha señalado que la petición suya no ha sido solicitada en los comités de seguridad. Estuvo presente la señora fiscal, yo lo he hecho públicamente y es evidente, es visible, pues. Es innegable que el Cantón La Troncal esté como una ciudad más tranquila. Es evidente que es una ciudad en donde existe peligrosidad y sobre todo es violenta. Hasta ahora sostiene esa teoría de que debería ser... Pero por supuesto. Y reitero, como fiscal y como abogado, somos muy respetuosos a la independencia de las instituciones del Estado, muy respetuosos. Eso ya le corresponde a otros estamentos del Estado. Nosotros, como Fiscalía General del Estado, nuestro trabajo, nuestro rol y nuestra función empieza desde que conocemos una noticia del delito y de ahí en lo adelante. Lo que pasa antes no es la responsabilidad de Fiscalía. La petición, ¿a dónde la han elevado? Más de hacerla pública, que es varias veces que usted solicita esto de aquí. Yo lo he hecho públicamente y espero, y voy a hacerlo por escrito mañana mismo. Lo haré por escrito, motivado y sobre todo fundamentado con cifras. El año 2021 se registraron casi 30 muertes violentas. Es un índice y es una estadística muy alta. El día de mañana remitiré documento al Ejecutivo. Le dejo en sus palabras finales, doctor. No sé si hay todavía una respuesta de la audiencia o todavía no. Espero y aspiro que exista sentencia. Ajá, les estaremos informando nosotros también. Yo le agradezco, licenciado, por la oportunidad y el espacio que nos da la Fiscalía Provincial. El suscrito nomás hace el medio para comunicar el trabajo, la labor, el esfuerzo, la dedicación de todos los señores agentes fiscales a nivel provincial y sus respectivos equipos de trabajo. Y un llamado a la ciudadanía en caso de que tengan algún inconveniente, por favor acudir a las instalaciones para que presenten la denuncia. Muchas gracias. Bien, les dejo muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros. Estén pendientes que una vez que sepamos el resultado de esta audiencia, igual manera les informaremos. Que tengan todos una buena noche. Muchísimas gracias. Empieza una etapa de responsabilidad donde la decisión que vas a tomar con respecto a la universidad será la que defina tu futuro. Pero no tengas miedo, la etapa universitaria es una nueva ilusión. Es la ilusión de conocer gente nueva, de crear nuevas experiencias, de madurar como persona y sobre todo de entender el verdadero significado de vivir. Porque podemos ser ingenieros mientras seguimos siendo músicos. Podemos ser abogados sin dejar de ser youtubers. Podemos ser lo que soñamos sin dejar de lado lo que queremos. La universidad no es una barrera, es el propulsor que necesitas para ser un gran profesional y conseguir todo lo bueno de la vida. La UTPL lo sabe. Por eso tiene una modalidad para que conquistes tus metas. Estudia en modalidad abierta y a distancia. UTPL. Decide hacerlo. Armetal, una marca con historia en Azogues, ahora con el servicio de ferretería más cerca de ti. Aquí encontrarás material de tapicería, construcción, obras sanitarias, accesorios para muebles, jardinería, una variedad de pintura, pegamentos y aditivos. Trabajamos con las marcas más reconocidas del país y el mundo. Además, no te pierdas nuestras promociones del mes. Encuéntranos en la avenida 24 de Mayo, 403 y General Enríquez. Contacto 07-224-1385. Armetal, lo mejor en ferretería.